dice Shimon Beno, de Rabban Gamliel, ¿sí? Shimon Beno, Kol Yamai, Gadalti ben החכמים ולא מצאתי לגופתו משתיקה ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה וכל המרבה דברים מביא חטא. El primer lashon estuvimos estudiando, vimos la división que hizo la explicación que trae el Rambam, nos metimos. Que trae primero al Orjot Tzadikim y las 4 divisiones, ¿se acuerdan? Las cosas que tienen Toelet o que tienen Nezek. Si tienen Toelet y Nezek, ojalá que no. Si tienen Nezek y no tienen Toelet, seguro que no. No tienen Toelet y no tienen Nezek, ¿para qué? Y si las que tienen no tienen Nezek y sí tienen Toelet, espectacular, de esas es lo único que vale la pena hablar. Eso es lo que dijo el Orjot Tzadikim. El Rambam dijo, yo lo divido en 5 partes en función de la Torah. Completamente distinta la lógica de la división es en función de la Torah. ¿Por qué? Porque hay cosas que la Torah nos obliga a hablar de ellas. Estamos hablando de Torah, todo lo que tenga que ver con Torah. Por ejemplo, como dice el Pasuk, Bedibar Tabam, vas a hablar de las mitzvot, vas a hablar de las cosas que tienen que ver con Hashem, de la cercanía de Hashem, vas a tratar de mantenerte presente. Eso es la primera cosa. La segunda, Ajelek Hasheni u Hadibur Aneesar Venizar Mimeno. El segundo tipo es el tipo de Dibur que está prohibido por la Torah. Es decir, primero partió por lo que está obligado, después se fue al otro extremo, lo que está permitido. Perdón, lo que está prohibido. ¿Okay? Estamos hablando, claro, está haciendo una división en términos de lo que dice la Torah respecto de las cosas, de qué vale la pena hablar y qué no vale la pena hablar y qué es lo que no se puede hablar, etc. Lo primero fue en términos de la naturaleza de las cosas. El Rambam quiso hacer una división distinta. La división que hizo el Rambam es aquello que la Torah dice que se debe decir, aquello que la Torah dice que no se debe decir. Y ahora, eso es el segundo helek, ¿cierto? Adibur aneesar v'nizar mimenu. Que edut sheker, udvar sheker, ve'arel chilut, ve'akillah, ve'chule, ¿no? Ve'rivei Torah morim al ze ahelek. Y las palabras de la Torah nos hablan de este punto, de esta división, de gen, navlut ape velashon hara. Y el Rambam agrega 2 características que no están necesariamente explícitas en la Torah, pero que sí la Torah evidentemente se refiere a ellas como nevlut ape, es decir, la suciedad de la boca. La cabana no es nada. Nevelá es una cosa que creo que se los comenté la semana pasada. Es algo que debiese ser, podría haber sido kasher, pero no es, ¿sí? Y la boca de un yehudí debiese, o de una judía obviamente también, debiese ser kasher. ¿Ah? No, se refiere a usar palabras que no son apropiadas. ¿Sí? Debiese ser y puede, ambas cosas vienen juntas. El yehudí puede hablar bien y no necesita decir cosas que no corresponde decir, digamos, ¿no? Como improperios. Pero la palabra no apropiadas. La palabra esta significa que es apropiada, pero no lo es. Claro. Lo que pasa es que la Torah nos dice explícitamente no vas a decir groserías. No dice eso. Entonces el Rambam dice, bueno, no lo dice explícitamente, pero obviamente está incluido en la misma categoría. Eso es lo que está diciendo el Rambam. ¿Sí? Por eso el Rambam primero dijo, ¿sí?, que esto está explícitamente en la Torah, y después, Vedivrei Torah morim al ze ahelek, esto lo dijo, es explícitamente lo que dice, está escrito en la Torah, Vejen, y también, esto no está escrito en la Torah, pero también está dentro de la misma categoría, Nevlut ape velashon hara. No entendí. Por ejemplo, decir
está el material Ujú. bobo. Pero ahí como estás estudiando el material, pero si la persona es boba, ahí está feo. No, usar una palabra como este es un material no apropiado o no desarrollado o que no parece ser muy inteligente, cosas como eso, está ok. Lo mismo se puede decir en forma muy grosera. Esto es lo que sea, necedad, pero dicho feo, o lo que fuera. Puede ser una cosa que no corresponde, no voy a decir, ahora no voy a dar el ejemplo de decir cosas que, cuando acabo de decir que no se pueden decir, digamos, ¿no? Sería como poco inteligente que lo hiciera. A Helek Shlishi, vamos al Helek Shlishi, dice, adibur animas, asher en bo toelet la adam, benafsho, velo avera, velo meiri. Estas son las cosas que son asquerosas, desagradables, que en sí no tienen ningún tipo de toelet, ninguna ganancia, ningún provecho para la persona, ni para su vida, ni tampoco son una averá, pero no son nada. Es decir, son desagradables, pero en su condición de que no aportan absolutamente nada, no están prohibidas, ¿ok? Pero no aportan nada, que es como el Helek que no hace nezek, pero no aporta tampoco, que dijo el Orjot Tzadikim, ¿sí? ¿Qué? Como decir, queriendo, claro, qué bonito clima, agradable, qué bien que les está yendo en el fútbol, cualquier cosa como ese estilo. ¿Y a usted? Yo ni veo fútbol, me enteré ayer que estaban por comentarios que gente puso. Por eso digo. ¿y usted? Esto es un tipo de dibujo que no tiene toilet, por ejemplo, y no hubiese tenido tampoco si hubiese entrado al mundial, como no tengo idea. O sea, en su visión estaría bien ver un partido de fútbol. Esto sí es un tipo de dibujo que no tiene todo. ¿Quieres ver? No. ¿Qué es lo que gana usted viendo un partido de Claro, fútbol? la paso muy bien. 11 tipos de este lado corriendo atrás de una pelota, otros 11 de este otro lado corriendo atrás de una pelota, se la pelean y la dejan al final ahí. No pasa nada. La paso bien. ¿Haciendo qué? Porque uno pierde a veces. ¿Haciendo qué? Pero ¿Lo pasa bien haciendo qué? la paso bien viendo el fútbol, ¿Qué? esos ¿Viendo juegos de qué? la bola. Corriendo. Sí, ¿Y por qué no corre usted mejor? porque no puedo, porque no está nua, no sé. No me jugar en No, frente de hombres. no tiene que jugar delante de hombres. Puede jugar o puede correr. Me encanta. Ah, perfecto. ¿Quién dice que no lo puedo ver? ¿Dije yo que no podía verlo? ¿Dije yo en algún momento que no podía verlo? Lo único que dije porque no tiene toilet. Eso es todo. Anyway, vamos a lo nuestro mejor. Que Rob Sipura Amon, Pame She'era, Uma She'aya, Uma Shehem Manike Melech Ploni, Be'ejalo, etc. ¿Sí? Como la mayor parte de las cosas que la gente dice el Rambam. Por ejemplo, las cosas que pasaron, cómo fueron, quiénes son las personas que están a cargo del país. Se ponen a hablar de Benjamin Netanyahu, no tengo idea qué, sin ningún toilet, cuando hay temas de elecciones, quizás es un poco distinto, pero se ponen a hablar de, lo que usa la mujer, no lo usó, no, sí, mira, lo dijo, no lo dijo. No. Hay canales de televisión que se dedican única y exclusivamente a ese tipo de tonterías. Es ridículo. Ve'eja etasivat mot ploni, ¿por qué se murió Juanito? O eich itasher ploni, o cómo fue que se volvió rico Pedrito. Ve'elu imotam a jajamim sija betela. Estas son las cosas, y aquí terminamos la vez pasada. Estas son las cosas que jajamim llaman una conversación betela, que no tiene sentido. ¿Esto es en todos los idiomas? ¿O especialmente No entendí. cuando es más grave? O sea, tengo entendido que como vivir es Nashana Kodesh, como hay ciertas cosas Es peor usarlo mal. no es peor, pero como... Es peor usarlo O mal. sea, mejor se va a hablar mal, hablarlo en español. Especialmente en Ibrí, ¿no? Como... No, él está hablando de las temáticas, no está hablando de las palabras específicamente. ¿Ok? Eso no es el punto.
tampoco, digamos, si hay un Lashon HaKodesh y lo usamos mal, tanto peor, digamos, pero no... Como que No, yo no no sé. había escuchado que técnicamente el librito debería ser usado solamente para el estudio de Torah o para cosas como que bajón para el día a día. Hay una shita así, hay una shita fuerte así, es de gente, por ejemplo, que habla en Yiddish en su día a día, porque hablar en hebreo es hablar en la Lashon HaKodesh. Hay gente que usa dos tipos de hebreo, el hebreo de estudio y el hebreo del día a día, y llaman al hebreo del día a día que no es un Lashon HaKodesh, y el hebreo de estudio que sí es Lashon HaKodesh. Hebreo moderno. Caché, todas esas cosas medio raras y puede ser, digamos, pero no es la intención. Aquí el punto no es en el lenguaje que se utilice. Hablar de Ploni, cómo se viste o se deja de vestir, cómo se enriquece, no tiene nada que ver con el idioma. No tiene toelet bijlal. Ahora, si yo estoy en proceso de aprender un idioma, tiene toelet, entonces no estamos hablando de eso. Pero no es la idea. ¿Qué es eso? Cuando yo estoy empezando a aprender un idioma, Tiene que decir cosas que no tienen sentido. igual que entonces por un lado, en mi idioma voy a buscar conversaciones que no tengan, que no pertenezcan a las otras tres o Eso dos. es. Pero por otro lado, en el idioma híbrido, sí, Sí que. sí, porque en realidad tiene todo el porque lo estoy queriendo aprender. Se puede, la misma práctica la puedo hacer sin necesidad de hacer eso. La mayor parte del hebreo que yo conozco lo hice estudiando Torah. Eso es lo que pensé. En Porque Soraj. cuando aprendimos esto, ok, estoy aprendiendo el beat y primero también. Claro, porque hay una idea de tratar de vivir en hebreo. Fue la idea de Ben Yehuda, de Eliezer Ben Yehuda, cuando hizo que era que la gente viviera en hebreo, para que reviviera el hebreo, porque era parte de la nacionalidad. Entonces, pero eso es un tema de historia que un poco escapa a lo que estamos estudiando. Sí, pero escapa a lo que estamos estudiando, a pesar de que sea interesante. Si en algún momento tenemos tiempo. Ah, pero una semana termina la mía allá. ¿Ah? Que los hijos de Benjamín los hijos paraban y vivían en la escuela y que En esa se época. quedaban locos. Sí. Pero el punto es que él quería. Había toda una idea. En ese tiempo surgieron el concepto de las nacionalidades, porque cuando desapareció la espiritualidad como una raíz de la gente no tenía. Antes las naciones no eran algo importante para la gente, porque las naciones cambiaban los límites todo el tiempo. Entonces no era lo crítico, la gente no se relacionaba con ser inglés, francés, alemán o lo que fuera, eran cristianos, católicos o eran anglicanos, o eran luteranos, o eran ortodoxos. Esa era la raíz fundamental. Vivían en un lugar que reinaba un determinado personaje, pero no era tan relevante como el hecho que eran cristianos de algún tipo, o judíos, o mahometanos, o lo que fuera. El problema es que cuando la religión dejó de pesar, entonces se perdió la raíz, la gente no tenía raíz, entonces fundaron la necesidad de ser parte de algo, lo convirtieron en una raíz histórica del lugar, y de ahí surgieron las nacionalidades, y se hizo todo un estudio al principio del siglo XIX, había todo un estudio de las nacionalidades, qué es lo que es importante y lo que sea, y surgieron todos los temas de los himnos nacionales y las culturas nacionales y los idiomas y las historias y las literaturas de los países de Julio. Todos los movimientos independentistas en Latinoamérica son del mismo periodo por lo mismo, porque era una evolución que pasó de lo espiritual a lo físico. Y en ese momento Eliezer Ben Yehuda tomó toda esta lógica y dijo, bueno, el hebreo tiene que ser el idioma de los Yehudim, porque de los hebreos, es del nuevo hebreo, como determinaron en ese tiempo los sionim. Y entonces se fundó la lógica. Pero nada, es lo que hay. Volvamos a lo nuestro mejor. Tercer grupo, entonces, era esto que se llama Sijá Betelá. והחסידים השתדלו בעצמם להניח זה החלק מן הדיבור. Los que son hasídicos, o sea, los que en el lashon del Rambam, hasidim no son los que usan Streimel, ni los de Chabad,
son los Hasidim de entonces, que son la gente que hacía más que lo que pide la Torá con la intención de purificar su comportamiento. Ese es un Hasídico. Venamar al Rab, Talmidó, Shel Rebi Gia, Shelo Sach Sijá Betela Beyamav, Miyamav. Y está escrito que sobre Rab, que era el estudiante de Rabbi Gia, que nunca dijo algo que no fuese batel, que fuera algo que no vale la pena. La Gemara lo trae. Es muy interesante. La Gemara dice, lo voy a leer en estos términos, la Gemara dice que Rab, que era el estudiante de Rabbi Gia, nunca dijo nada que no tuviese sentido. ומזה החלק גם כן שיגנה אדם מעלה או ישבח פחיתות יהיו מידות o sijliot. También se ve negativo en una persona en su ma'alá, o que se hable de la persona en su ma'alá o de la bajeza, sea tanto en midot como en su intelecto. Es decir, si se ponen a hablar del inteligente que es Juanito, o de lo hábil que es y lo bonito que se comporta, tampoco es la cabana. ¿Sí? ¿En qué contexto? Si estamos estudiando Torah, obvio que sí, porque tiene Toelet. Si estamos estudiando para aprender y crecer, sí. ¿Cuán inteligente es para tomar un trabajo? Es redundante. La pregunta no es si es inteligente o no, si es bueno trabajando o no es bueno trabajando en lo que se quiere que trabaje. Y si se necesita inteligencia, entonces ¿tiene la capacidad o no tiene la capacidad? Pero no es, uy, qué bueno, qué inteligente que es Juanito. Como, Pero el punto de está en la cabana. El tema está en si tiene toelet o no tiene toelet, si es algo positivo, constructivo o no. Si no es constructivo, es parte del concepto de la zona rara incluso. No lo hagan. Pero algo puede ser construcción porque no en otro. 100%. 100%. Influye la cabana, siempre influye la cabana, pero no solamente la cabana, también el contexto, como usted decía, la cabana y otras cosas como la gente con la que uno está hablando, el momento histórico, decir lo mismo de una persona en un momento histórico, decirlo de otra persona, de la misma persona en otro momento histórico puede ser como, uno tiene que usar su buen sentido común, digamos. Que como decía, yo tenía un profesor en la universidad que decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. Pueden haber escuchado la frase. Ajelek Arbi'i u Aneav. El cuarto grupo, o la cuarta sección, es aquello que es amado, Aneav. Ve'u adivur beshevach ama'ala asichliut, o ma'alot amidot, ubignut pejituyot mishne aminim yachad. ¿Sí? Y eso se trata de las expresiones que son una alabanza respecto de las midot o de los niveles, ¿sí? O el desprecio de la bajeza tanto en niveles como en inteligencia. Ve'ir, le'a'ir anefesh lama'alot besipurim o beshirim, hacer que despierte la persona, el ánimo de la persona hacia los niveles, es decir, se quiera superar por medio de relatos o de canciones, ulemana'a mina pejituyot bedrachim ahem be'atzmam, y hacer que la persona evite bajar en cualquiera de los dos ámbitos por los mismos caminos. Vejen leshabeach hashuvim ulehodot ma'alotehem kede sheitbu
no puedo, sus minagim, los minagim de ellos, ¿sí? Minhagehem, gracias. Bene Adam, veyelhu bidrejehem. La son del Rambam siempre es como dice, para que una... No, es que como pronunciarlo. Yo tengo problemas para pronunciar. Siempre me enredo en español, en inglés, en hebreo y en cualquier otro idioma que pudiera hacer. Así que ahora me hace una palabra de este estilo, me mata. Ok, para que mejore la persona en sus comportamientos y que siga los comportamientos o las costumbres de esa gente, de midot elevadas y de niveles espirituales elevados, bene Adam, veyelhu bidrajehem, para que caminen por los caminos de esta gente. Viganot, ulganot, araim, bifhituyotehem. No la persona, sino la midá. Que bella es la verdad. Que simple, que bella, que lo que sea. No es que se trabaje tanto la inteligencia. Se puede aprovechar y enfocar y canalizar, pero la inteligencia es inteligencia. Tiene que ver con una conexión, la inteligencia, porque en realidad va por otro lado, Que dice itganu peulotam bezichram beenei bene Adam. Entonces, para que uno se desprecie los comportamientos de la gente mala, ¿sí? Y la bajeza de sus comportamientos, para que uno denigre para que uno vea mal y no haga el comportamiento, las acciones de esta gente, y para que la gente se olvide de esta gente mala. Vidrahaku mehem, y se distancien de ellos, se alejen de ellos. Velo idnahagu hem kiminhagehem, y que ellos no tengan como costumbre, tomen las costumbres de esta gente baja. Veze ajelek rotzelomar limud amidot ameulot veidrahek min amidot apechutot yikare derech eretz. Y a esta forma, que es aprender las buenas características y separarse, alejarse de las características bajas, se le llamará derech eretz, es tener un comportamiento de buenas costumbres, traducido en forma liviana, ¿no? Es el camino de la tierra. Ajeleka hamishi u amutar. Las cosas del quinto nivel son los que se llaman, que están permitidas. Ve'u adibur bame shemeyuhad livne adam mischorato ufarnasato uma'achalav umishtav ulbusho sha'ar ma shetzarich lo. Y estas son las cosas que son permitidas, ¿cierto? Las cosas que tienen que ver con lo que la persona necesita en términos de sus negocios, de su parnasá, de su comida, de su bebida, de su vestimenta y el resto de sus necesidades. Ve'u mutar en ahavabo velo maus. Y esto está permitido, no hay nada, no es que hay amor, no es que deseable, que lindo es que la persona se dedique a hacer esto, tampoco es que es algo desagradable que se dedique a hablar de esto. Aval, im irtze yedaberbo mashe irtze. Ve'im irtze lo yedaber. Si la persona quiere, puede hablar de esto, y si no quiere, no hable de esto, no hay ningún problema. Ubazeh ajelek yeshubach a Adam que she'imaed adevarim bo. Y una persona que disminuye la cantidad de conversación sobre estos temas, entonces se eleva, se vuelve una persona meshubach, alabada. Veizhiru anshe amusar
Meharbot bo devarim, y advirtieron la gente del Musar que uno no debiese hacer demasiado esto. Aval, Asur, Ganim, As, Jule. El resto no lo vamos a leer. demasiado que enfocarse en Las cosas que son necesarias uno puede hablar de cosas que son necesarias. Necesito comprarme un lápiz porque no tengo con qué escribir. Es algo necesario. Necesito pedírselo a alguien, o ir a comprar, hacer la transacción, lo que fuera. Requiere que yo hable. Eso está ok, se puede. ¿Puedo disminuirlo? Mejor que disminuya. Si no tengo que decirlo, que lo diga, no pasa nada. Mientras menos hable de estos temas, mejor para la persona. Pero no hay ningún problema en decirlo, es mutar, está perfecto, no hay ningún problema. O sea, a eso se refiere al Helek Aleph. Esto es el Helek Hamishi. Está, pero el Hamishi es perfecto, no es tiene Toelet. Tiene Toeret, pero no es algo que tenga que ver con algo que lo eleve a la persona. Vamos a resumir en términos prácticos lo que dijo el Rambam. Están las cosas que uno tiene la obligación de decir, las cosas que uno tiene prohibido decir. Entre medio hay cosas que uno no tiene prohibido, pero no tienen Toelet. O que tienen Toelet y son... El Toelet fundamental es que lo eleva a la persona, la eleva. O que no tienen un Toelet relevante para la persona en términos de persona, sino para las necesidades fundamentales. Esas son las 5 categorías. Ese último es como de la quinta. Es la quinta categoría. ¿Ok? Entonces, lo interesante es que el lashon de la Mishnah es Velo matzati la guf tov el ashtika. Lo que implica que los tres mefarshim, Rashi, Rambam y Rabbeinu Yonah, que tenemos en la página, todos hablan del mismo concepto, que es que uno tiene que hablar lo que necesita decir y no decir cosas que no son positivas, no son constructivas, no son letoelet. Y que peor todavía se hace nezek. Uno no debe hablar de esas cosas, o uno tiene que disminuir la cantidad ¿sí? Pero ¿por qué es bueno para el guf? ¿En qué es eso bueno para el guf? ¿Entiendes la pregunta? Que diga, no encontré nada mejor para la persona que hablar poco. ¿Por qué para el guf? Porque de lo que está hablando es que, vamos a decir así, lo mejor para una persona, en términos de persona, es que sea persona y no cuerpo. ¿Ok? Suena extraño lo que acabo de decir, pero voy a tratar de explicarlo. Si yo veo a la persona como cuerpo, como lo físico, de lo que voy a hablar es de las instancias, de las cosas que le suceden a ese cuerpo, porque eso es lo relevante. Si ustedes se fijan en el lashon del Rambam, o en el lashon que el Rambam citó el Orjot Tzadikim, la kavaná es que la persona no es lo físico, necesita lo físico. Lo mejor que le puede pasar a una persona en esos términos es que lo físico tenga una función de elevar a la persona, de ayudar a que la persona se eleve. Por lo tanto, mientras más relevancia le doy yo al cuerpo, mira cómo está vestido, mira cómo se ve, mira lo que le pasó, mira cómo le fue, mira lo que le dijeron, mira lo que... En el fondo lo que estoy haciendo es enfocarme en la persona, en lo que es la persona físicamente, no en su potencial, no en cuánto se eleva, no en sus midot, no en su conocimiento, nada. Solo me interesa lo que le pasa a nivel de cuerpo. Está muy gordo, está muy flaco, le fue bien, le fue mal, está bien vestido, mal vestido, qué sé yo. Le fue bien en el fútbol, le fue mal en el fútbol. ¿Sí? Hay cosas que la gente se mete y no hay relevancia en meterse, es porque no tiene nada que hacer en su vida. Porque ¿en qué están pensando? Está pensando, o sea, ¿por qué me tiene que importar lo que realmente se pone de la ropa? Vamos a dar un ejemplo cualquiera. Tienen a 2 personas jugando tenis, para que no digan nada de fútbol. ¿Okay? Tienen 2 personas jugando tenis, que es muy entretenido jugarlo, pero mirarlo, no. Depende. Puede ser hasta entretenido, pero lo que fuera. En cualquier caso, una persona que está pendiente de cómo juega y cómo se movió y cómo se... En el fondo, ¿cuál es la parte del jugador en el que está preocupándose? ¿Se está preocupando del jugador como persona o en su habilidad física? En su
habilidad, pero puedo decir ¿En su algo. habilidad física o en su habilidad persona? No es habilidad física, pero ¿Y qué es lo más relevante del jugador? La habilidad de la persona. como persona. Mientras más me enfoco en lo que le pasa a el jugador de fútbol, de tenis, de voleibol, de básquetbol o de lo que fuera, ¿sí? O a la actriz o al actor o al personaje político, lo que fuera. Si estoy pensando en cómo se viste, qué es lo que come, dónde vive, cómo le fue, cuánta plata, cuánto poca plata, no estoy pensando en él vector persona, estoy pensando en él vector cuerpo. Y ese es el problema. Hay gente que se tafkida, pero no sé, los entrenadores personales de los jugadores, por así decirlo. Su tafkida es ver que lo haga bien el jugador para que no se dañe. Entrenarle el cuerpo, Entrenar mejor. el cuerpo, que lo haga bien, si está haciendo un movimiento malo que le pueda dañar el cuerpo. Ahora, Ese es su trabajo, ¿está bien? ese es su trabajo. Pero Está también mutar. está la gente que tiene su trabajo, que es criticar y siempre... Ay, Yo sé, o sea, yo que sé, critica pero cómo eso, se viste, y vamos a eso decir no así, tiene relevancia. un segundo. Lo que usted está trayendo es un bonito caso de estudio, fíjese. ¿Esa gente vive de qué? Hablar mal. De hablar mal. Criticar a los demás. Criticar. ¿Es una buena idea que, dado que es su parnasá, lo dejemos que siga haciéndolo? No, aunque sea súper cansada. De hecho, ojalá que se busque otra. Justamente. ¿Y qué está haciendo con eso? ¿A quién está ayudando? ¿Sabe la cantidad de gente que muere por este tipo de tonterías? Que se deprimen, que vienen porque no tienen la figura de Juanita, o no tienen la plata de Pedrito, o no tienen no sé qué cosa de quién, o porque ven que mientras su vida no sea como la de las estrellas de no sé dónde, No, se perfecto. ¿cómo? Es mentira. Por ejemplo, cuando uno se enfoca en lo material, y como una vez que había dicho que era bueno y muy mal que el varón le regale a su esposa ropas para mojar. No, Juan, eso es alajá. Es una alajá. Naturalmente, para la mujer es más importante. No, Juan. Bien, o sea, No es un problema que el marido le quiera regalar a la mujer joyas o ropa. ¿Cuál es el problema? De verdad que la mujer no se Cuando- sienta cómoda con Cuando, una imagen. cuando en el fondo el marido lo hace para mostrarle cariño y para que la mujer se sienta bien, querida, apoyada, respetada, lo que fuera, ¿cuál es el problema? Tiene todo él y no es malo. Pero dedicarme a hablar toda la vida del vestido, de este vestido, no, en realidad el otro vestido, no, mejor vamos a hacerle así, vamos a hacerle así. No, se perdió el foco. no, pero no era porque lo hacía, porque en realidad la mujer es como si esencia y no se le gusta. No dije nunca yo que fuese la esencia de la mujer. No, no la esencia, no me acuerdo cómo lo dijo, pero como que le... Le hace bien a nivel instintivo y emocional, le hace bien. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ¿Quién hizo que fuese, un segundo, quién hizo que fuese emocionalmente ligada a la visión que la mujer tiene de sí con su estado de ánimo? ¿Quién hizo que hubiese un kesher ahí? Hashem. ¿Lo habrá hecho de malo que fue? Entonces, ¿por qué negarlo? no lo quiero negar, ¿Por qué no aprovecharlo? Para aprovecharlo. Entonces los hombres que tenemos que comer carne y tomar vino, si no tomamos carne y no tomamos vino, como no estamos tan contentos como a la jale más tenemos que hacerlo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque estamos pensando solo en nuestro... No, Ishma, esta es una forma en que uno puede estar contento, aprovechémosla. Ese es el concepto. Como dice la Gemara, Hetziol Hashem, Hetziol Hashem. La mitad es para usted y la mitad es para mí. O para Hashem, si quieren. ¿Sí? La cámara es, tienen que disfrutarlo ustedes. Esto les produce deleite, háganlo. ¿Cuál es el problema? Si no está azul. ¿No está diciendo elevación espiritual? ¿Dónde viene elevación? Tenga cuidado con ser demasiado kedushá, con demasiada kedushá. La cámara... No. Chicas. Un segundo. El punto es el siguiente, fíjense. La Kedushá tiene dos versiones, la versión Goy y la versión Yehudí. La versión Goy es que Kedushá viene de la separación que uno hace respecto de la realidad física mundana, del mundo. Yo me separo de lo mundano, del mundo, para poder ser distinto, para poder ser más elevado. Esa es una versión. La versión judía es, cada cosa tiene Kedushá si se aprovecha
para aquello para lo que es. Si usted dice, lo que pasa es que yo, digamos que una persona cualquiera, tenga deleite en cosas que son naturales, en realidad es bajo. Lo que está diciendo es que ese deleite, que alguien lo puso ahí por algún buen motivo, ¿ok? Que ese deleite no tiene que ser, que ese deleite no tiene sentido. ¿En qué lógica es más kadosh eso? Entonces, ¿cuál es el problema? Pero, ¿entiende cuál es el problema? El punto es que las cosas, si tienen sentido, tienen que duchar. Si no tienen sentido, no tienen que duchar. También nuestros instintos, vamos a decir así, en términos de Torah, Lemaasé, en la relación íntima entre el hombre y su esposa, tiene que haber el máximo placer, porque eso demuestra que lo están haciendo bien. Entonces, que no, está perfecto, así tiene que ser. Y si no hay placer, hay algo que está mal, y por lo tanto no tiene que duchar, o no tiene el nivel de que duchar que tendría que tener. ¿Se entiende? Nada que ver, a otro lado. Ok, segunda membra de la Mishnah, por lo tanto, vamos a pasar, vamos a ver si alcanzamos el Velo Midrash u Eikar Ela Amase. No es lo fundamental, ¿sí? No es lo principal el relato o la explicación, sino el hecho. ¿Okay? El concepto es que hay gente que podría pensar que, nuevamente el mismo concepto, ¿no? Que si yo, por lo tanto, me dedico a hablar de cosas que tienen mucha kedushá, mucha elevación, estoy hablando todo el día de Torah, pero no hago nada, en principio, lo que digo, en términos de acción, lo que estoy haciendo, estaría bien. Es más, podría ser perfecto, en mi nivel más elevado. Viene Shimon ben Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, y dice, no, ese no es el concepto. No es el punto que nos dediquemos a elucubrar o hablar en términos de Kedushá. Hay que convertir la Kedushá en algo concreto. Hay que hacer que las cosas que hacemos tengan sentido, no están hablar en teoría. ¿Okay? No es la teoría el punto, es la realidad el punto. Lo estoy poniendo en términos mucho más simples, ¿no? Fíjense lo que dice Rashi. Velo midrash u aikar ela maase. Shegadol aose a mitzvot yoter min alomed ve'eino ose. Rashi dice una cosa notable, es brillante como siempre Rashi. Lo que dijo fue así: es más grande una persona que hace una acción de una mitzvah que aquel que estudia y no la hace. ¿Cuál es el más elevado? El que estudia y la hace. Sale de la lashon de Rashi que el que estudia y lo hace es el más elevado. Pero si tengo que optar entre hacerla y estudiarla, es mejor que la haga. Eso es lo que dijo Rashi. Hay 3 niveles, por lo tanto. En lo que dijo Rashi hay 3 niveles. Obviamente el peor de todos es no hacerla y no estudiarla, obviamente. Pero de los 4 niveles, sí lo estudio. Porque todo el mundo la hace. ¿Usted conoce gente que coma kasher y no tenga idea cómo se hace para cocinar kasher? Ni hacer shejitá, ni sacar tolaim, gusanos, y que sabe la cantidad de gente religiosa que estudia en yeshivot y en midrashot que no tiene idea cómo cocinar un plato kasher. ¿Tiene idea? Es más, cuando yo vivía en Chile, los abrejim que mandaban, no andaban abrejim, y llegaban algunos bajurim yeshivot que llegaban allá porque les daban plata, porque enseñaban Torah o lo que fuera, pero ellos llegaban y nos preguntaban a nosotros, que éramos, si es que llegábamos a hacer amaretz, como no teníamos idea de nada, y a nosotros nos preguntaban cómo hacer para que algunas cosas fueran kasher, porque no sabían, porque no habían hecho nunca nada al respecto.
Y uno que estaba todo el día en, bueno, llegó una carne que es kasher, sí, tiene shejitá, no, pero la shejitá de allá no, él tuvo un problema no sé dónde. Como uno sabía que tenía que hacer melijá, uno sabía que tenía que hacer esto y lo otro, porque si no sabía, no tenía cómo llegar a fin de mes. No tenía cómo llegar al final del día, no tenía que comer. Y ellos iban al comedor de la yeshiva y comían kasher le mehadrin sin problema. Saliendo de la casa, donde la mamá se dedicaba a hacerles comida kasher le mehadrin sin problema. Nunca se preocuparon. De viaje, lo que sea, y es un problema. Es un problemón. Para el viaje general. Hay mucha gente que solo va a Jabal porque no tiene cómo comer kasher de otra forma, cuando en casi todos los países hay listas de cosas que se pueden comprar y que no tienen problema. ¿Por qué? Y hay lugares mismos No que tiene hay idea. lugares sellos. Porque es más cómodo, porque no tienen idea. ¿Quién está más elevado entonces? ¿El que sabe y no tiene idea cómo se hace? ¿O el que sabe cómo se hace y no tiene idea por qué y cómo es y la alajá y los detalles? El que sabe cómo se hace, lejos. Porque lo está llevando al maasé. Y como el que sabe no sabe cómo se hace. Así que la Torah no es esto. No, como el que sabe. No fue lo que dije. No sabe los detalles. ¿Cómo no sabe? Porque nunca cocinó. El que sabe, el que sabe mejor que está la postura del que. Si es, Está el ¿qué que es mejor, el que estudia o el que hace? Mejor, Ujú. entonces hablamos recién del que el que hace. Ujú. Es el mejor. Ahora, el que estudia. Y no ¿Cómo hace. no va a saber? No. ¿Puedo dar un ejemplo? Porque si sabe y hace, ese es el primer nivel, el mejor. Sabe y hace. Después, uno podría pensar, el que más sabe está más elevado. No, el que hace más está más elevado. Lo vamos a ver, o lo van a poder ver ustedes, porque ya no vamos a verlo nosotros, pero ¿Puedo dar un ejemplo? un segundo. Si ustedes quieren, en la Mishnah, en el tercer Perek, me parece que está, una Mishnah de Rabbi Janina Mendoza que dice que si todo aquel que hace más de lo que sabe, su sabiduría se sostiene. Y al que hace menos que lo que sabe, su sabiduría se pierde. Y digo este concepto. Una persona que hace más de lo que entiende, pero sabe, esto así hay que hacerlo. ¿Por qué es así? No tengo idea. Mi papá me dijo, mi mamá me dijo, así yo lo hago y yo sé que así tiene que ser. Punto. No tiene idea por qué. Si eso es lo que hace y no tiene idea por qué, pero lo sigue haciendo, esa sabiduría la valora mucho más que la sabiduría de, sí, yo sé, no importa, no necesito hacerlo. Total, es un poquitito menos, no pasa nada. Esa gente va a perder su sabiduría. ¿Puedo dar un ejemplo? Si usted supiera. Lo de Abby. Por ejemplo, Hay sé gente que sabe un montón, perdón, hay gente que sabe un montón, pero lo considera intelectualmente, o se desconecta emocionalmente de la cosa, o que cree que lo hace porque tiene algún conflicto interno, o porque tiene un tema de búsqueda de escabod, o porque, qué sé yo, hay miles de motivos por los que la gente sabe más que lo que hace y no está dispuesto a cambiarlo porque está bien donde está. Ok. Me viña ahí. ¿Sí? que el ejemplo de lo que contaba ahí. Por ejemplo, no es verdad, pero hipotéticamente. Sé que la ashgaha de Meadrin es mucho mejor que la de Rabanut, pero no sé por qué es. Entonces. No, sé que es, pero no sé cómo es ahora. Ajá. Eso es el ejemplo que yo. Por ejemplo, eso es un ejemplo. Hay gente que come de Meadrin, no tiene idea por qué es mejor Meadrin que Rabanut Stam, por ejemplo. Rabanut le Meadrin, Jerusalén, por ejemplo, tiene Rabanut Meadrin y Rabanut que no es le Meadrin, como Stam, Rabanut Stam. Hay gente que come cualquiera de las dos, le da lo mismo. Hay gente que es más como que más se preocupa más de cumplir con Meadrin. ¿Cuál es la diferencia? No tienen la más remota idea. Es verdad, hay un montón de gente que no tiene idea por qué. Hay gente que cumple que no tiene nada de Rabanut, no les importa, tiene que tener el sello de Kashrut de no sé qué va de Kashrut. Y hay otros que solo comen si tiene los dos, tiene uno de Rabanut y uno de... ¿Y por qué la diferencia? La mayor parte de la gente no tiene idea por qué. La típica explicación es, no, este es un tema de política. Va a escuchar mucho, ¿no? Este es un tema de política, ¿no? En realidad no sé. Es un tema de Naser Nishma. Es un tema de Naser Nishma.
¿Por qué recibimos la Torah por el mérito de Naase Benishma? Porque es mejor Naase Benishma que Nishma Bejarkaj Ulay Naase. Que lo Por eso, entonces no está mal que una persona quiera comer de mear y no sepa en realidad por qué. Yo no estoy diciendo que está mal, No, pero ese es el nivel de una persona que no sabe por qué, pero hace más de lo que sabe. Eso es todo lo que quiero ejemplo. El ideal del mundo es que sepa por qué. O sea, que lo que no sé ni que es por ser Claro, que se informe por qué. ¿Cuál es la diferencia? Sí, es como en general, o sea, no es cumplir las mensuales. Mejor. No tenés que saber todo para cumplirlo. No, yo no sé por qué se pone esto acá, entonces no lo hago. No, Ok, ese es un tema muy interesante, muy lindo, pero es aparte y no es lo que estamos hablando. Vejola marbe de varim me vijet. Esta es una frase muy, muy fuerte. Todo aquel que aumenta o en palabras o en cosas trae het, transgresión. ¿Por qué? Cosas de varim, cosas, o de varim, palabras. Es decir, el que habla mucho trae het, o, si quieren, el que tiene muchas cosas trae het. ¿Por qué? En el Lashon, fíjense que estamos en la misma Mishnah que partió diciendo hay que mantenerse callado. Lo mejor es hablar solo cuando uno tiene la necesidad de hablar o cuando es correcto hablar. Cuando no, no se metan. Primero. ¿Ok? No es un tema de hablar, es un tema de llevarlo a la práctica. No es solamente entender que uno no tiene que hablar, sino llevarlo a la práctica. Háganlo. No hablen. Tercero es, si hablan mucho, traen het. Si no hablas, También. ¿Por qué? La misma lógica podemos decir exactamente lo mismo. Porque en el fondo, mientras más hablo de cosas, mientras más cosas, estoy más enfocado en cosas, más material es mi visión. Es decir, piensen ustedes en una persona que está todo el día hablando de el nuevo dispositivo celular que no sé qué cosa, y de la nueva red de no sé cuánto, y de la nueva cosa que se hizo en la empresa de no sé dónde, y que está todo el día pensando en lo que sucede ahí. Compárenlo con una persona que sí sabe un poco del tema, pero está pensando en otras cosas, el nivel espiritual de no sé qué, está estudiando algún tipo de concepto que lo está ayudando a desarrollarse. Si ustedes piensan en los dos, ¿cuál les resulta más natural, que está más elevado? El que está callado y que no se dedica a pensar en cosas. Mientras más nos metemos en el mundo de las cosas, más fácil que nos olvidemos de los conceptos que son la raíz de las cosas. Ese es todo el punto, ¿sí? Vuelvo a lo mismo de antes. Como una persona de mi familia íntima, no sé si es porque estoy esta Mishnah, pero ahorraba en palabras. Ok. Pero a un nivel así, que no hablaba, Nada, no nada, pero no hablaba por, pavadas. no sé si, no sé, la verdad no tengo todas las conversaciones, pero que había desarrollado esta actitud, pero modifica mucho el cómo te relacionás. Claro. Porque, ¿cómo hace? Todo el día hablando de Torah. Y un segundo. Pero ¿cómo uno se relaciona entonces con una persona así? ¿Sí? Con todo el, no sé. No. hablando de Torah. Cuando una persona solo te va a hablar, solo le va a hablar a usted de algo que es... No, cuando yo estaba en física, cuando se hablaba de física. No se hablaba de nada más, porque no había nada más interesante para nosotros que física. Entonces, sí, éramos nerds, en ese tiempo era full nerd. Quizás hoy también, no tengo idea, pero bueno. El punto es que yo no podía ponerme a conversar de temas que al resto no le va a interesar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esta es una persona que solo habla de espiritualidad, al final del día, solo le puedo hablar de espiritualidad. ¿Qué causa en mí? Mejor. No es que solo habla de espiritualidad, pero si uno no. Él no iba a venir y te iba a decir como una camisa. Ok. No era redundante. No es que solamente me iba a hablar de Torah.
que fuera, se entendió. Bueno, pero vuelvo a lo mismo, como al punto de no llegar al otro nivel de todo, Kadosh y todo, como a la visión del Goy. ¿Cuál es el, cómo ver el límite? Si tiene Toelet que hable y no habla, ¿está bien o está mal? Está mal. Aquello que el Rambam, ¿qué fue lo que hizo? Hizo una división en 5 etapas. El otro hablaba solamente de 4 etapas, ¿sí? El Orjot Tzadikim, el Rambam habló de 5 etapas. La etapa que él llamó Ahuvá, a Nehav, la amada, la deseada, la querida, ¿sí? ¿Cuál era? La quinta, o La cuarta. pero la cuarta no era de... Era hablar de cosas en alabanza a las cosas buenas y en denigrar a las cosas malas. Y eso se puede hacer todo el tiempo, no hay ningún problema. Y está bien hablar de eso, no hay ningún problema. El tercer nivel. Bueno, fuera. Además, el punto es que eso es bueno, incluso que yo esté hablando de cosas que no parecen ser de un nivel espiritual increíble, en tanto me lleven a seguir las costumbres, que son costumbres buenas, que me van a elevar, está bien. ¿Puedo hablar de otras cosas? Sí, puedo hablar de cosas que necesito hablar. La relación, tengo una relación con alguien y esa relación está dañada, o quiero reforzarla, o tengo que hablar, ¿es una elevación espiritual? No necesito hablarlo para poder resolverlo. Tengo un problema porque no hice un depósito en el banco y necesito hacer tengo que hablar, si no me van a hacer no tengo idea qué. No, tengo que hablarlo. ¿Me va a elevar espiritualmente? No. Me va a sacar presión, me va a dar ishuvadat. Es bueno, lo hago. Pero hablar stam, por stam, sin que haya en eso haya una relación, un toelet, entonces no tiene sentido. Ese es todo el punto. Por lo tanto, si usted tiene una persona en su familia cercana y esa persona no habla lo necesario para que usted pueda sentir que tiene un nexo con esa persona, lo está haciendo mal, porque es la necesidad y no la está cumpliendo. Está bien hablar. No hablar mucho, está bien, no hay ningún problema, pero no hablar bijlal es anular un nexo y el nexo está. Y se creó y Akadosh Baruj Hu lo trajo al mundo para que fuese, no para que no fuese. Hay gente, por ejemplo, que empieza un proceso de Teshuvah y dice, ya, abandono todo lo anterior. O gente que viene de Latinoamérica y decide no hablar más en español, por ejemplo. Nunca más. ¿Por qué? Porque yo ahora soy israelí, está mal, y tengo que ser 100% israelí, y el cuento y lo demás. Como se están haciendo daño. Es insano, eso no es algo razonable. Y van a ver que incluso esa gente, al final del día, se van a juntar con gente que habla español. Porque lo necesitan. Y peor, porque van a estar sintiéndose mal que lo hacen. No tiene ningún toelet. Lo que uno necesita lo tiene que decir. Lo que no necesita no tiene que decirlo. Y si tiene la posibilidad de crecer con lo que dice, con espectacular. Eso. No es tan difícil, no es nada. Pongan la boca donde está el pensamiento, fundamentalmente. Eso es lo que va a resultar. Claro.